parte del desarrollo de la unidad. ¿Han podido leer, pudieron leer la unidad o todavía les está faltando llegar? ¿Qué rendían hoy historia? Sí, bien. Sí, sí, hoy tenía historia, así que creo que era ahora en un ratito. Por eso estaban las dos cátedras, la de Frutarina y la de Guardia, así que No, está bien, no se medio espera colapsado público. todo. Está bien. Bueno, no hay problema. Nosotros vamos a desarrollar igual la última parte de la unidad y si pueden, si tienen apuntada o quieren, si tienen alguna duda y quieren arrancar con alguna pregunta, arrancamos ahí y si no, arranco yo y me interrumpen, como gusten. Arranco entonces, si quieren abrir las cámaras, pueden hacerlo, nos vemos las caras y veo las expresiones, mejor. Así que bueno. Bueno, esta última unidad en realidad es el cierre de todo lo que venimos desarrollando en todo el programa desde el primer día del cuatrimestre, ¿no? Tratar de llegar a esto que es la sentencia judicial, cómo llegamos a la sentencia, cómo interpretamos, que la sentencia no es ni más ni menos que una norma de tipo individual. Pero para llegar a que el juez pueda crear y pueda resolver un caso, llegar a una sentencia, a una norma de tipo individual, que es la sentencia, tiene que recorrer todos los caminos que venimos explicando y venimos desarrollando, porque fíjense ustedes que tenemos precisión de vocabulario, terminología, tenemos la idea de lo que es la formación de la norma jurídica, cómo funciona el sistema jurídico, por qué utilizamos determinados conceptos, y bueno, luego plantarnos en una primera parte que es la interpretación, que no es ni más ni menos que tratar de entender qué es lo que se está trayendo, qué es lo que... Y esta tarea de interpretación que no solamente la hacen los jueces, sino que los hacen y las hacemos todos los operadores del derecho, ¿sí? Los jueces porque tienen que tomar una decisión, pero nosotros como abogados la interpretación lo tenemos que tener la primera herramienta de trabajo en nuestro estudio, porque somos nosotros quienes recibimos a nuestro cliente, tenemos que interpretar qué nos quiere decir, qué caso quiere llevar a la justicia, interpretarlo, acomodarlo en un tipo legal, en una forma legal, plasmarlo en un escrito y llevar la petición con fundamentos y criterios para que luego eso que se ha sometido a prueba, el juez finalmente nos dé la razón y dé razón a nuestros clientes. O sea, fíjense ustedes, la tarea que es la interpretación, que lo vemos desde lo teórico, cuanto a métodos, formas, y que parece tan abstracto, sino es la tarea que tenemos cotidianamente en el trabajo, en el estudio, si somos abogados, en nuestro despacho si somos jueces, que es la tarea ni nada más ni nada menos que interpretar la norma jurídica y acomodarla en el caso práctico, ¿sí? Entonces, la importancia de esta unidad que habla de la interpretación y de la aplicación es precisamente poder advertir y darnos cuenta cómo toda esta teoría que venimos desarrollando en todo el programa de Teoría General del Derecho lo vemos aplicado ahora acá al final y como herramienta de trabajo. Y estas cuestiones que ustedes van a ver cuando sigan cursando el resto de las materias, que se pierde un poco todo esto que estamos conversando acá, porque ustedes van a empezar a abordar ahora en forma detallada cada una de las materias, van a estudiar la legislación y el código cuando estudian Civil 1, cuando estudian Penal 1, comercial, entonces empiezan al estudio detallado de la norma, que es toda la parte sintáctica, es todo lo que estuvimos viendo, pero esta tarea de la interpretación y la aplicación, todas estas cuestiones que estamos diciendo y que traemos acá sobre el relieve, digamos, para que se puedan analizar, se van a ir perdiendo un poco en el resto de las materias. Por eso que esta materia, Teoría General del Derecho, pretende ser una estructura lógica de lo que va a traer lo que les va a deparar la carrera. Ya vieron ustedes la semana pasada el tema de la decisión judicial, de las partes, digamos, de la manera en que el juez o el órgano jurisdiccional se involucra cuando tiene un caso sobre su despacho y cuáles son las formas, ¿sí? O sea, que primero tiene que analizar qué normativa o qué normas son las que se ajustan a ese caso en particular, cuáles son las condiciones fácticas que se dan en ese caso, entonces acá se analizan los hechos, las personas, los horarios, las armas,
etcétera, 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 para luego poder tomar una decisión previa interpretación de todo ese conjunto de factores normativos y fácticos para que conformen el decisorio judicial o el fallo o la parte dispositiva, como ustedes la quieran llamar. Entonces, esto que nosotros que lo vemos y se presenta como una mera cuestión lógica, donde en principio no tendría por qué traer demasiadas dificultades y nos encontraríamos con que cada caso es llevado al ámbito de la justicia o al ámbito jurisdiccional, el juez lo recibe en su despacho, analiza las normas, analiza de qué normas o de qué orden normativo estamos hablando, analiza los hechos y toma una decisión. Pero esto no es una tarea tan sencilla porque muchas veces cada una de estas cuestiones no se presentan de forma tan clara al momento de tomar la decisión judicial. Entonces, comienza a haber dudas acerca de qué norma debe aplicarse, si encuentro más de una norma dentro del ordenamiento jurídico, si esas normas no son contradictorias o no tienen ambigüedades o no son redundantes, y si lo fueran en todo caso, ¿con cuál de ellas me quedo? O bien pueden haber incertidumbres sobre los hechos, si acontecieron como realmente pareciera que acontecieron, porque quien los trae los está narrando, los está redactando de una determinada forma, y luego aparecen pruebas, cámaras, testimonios, documental, que de alguna manera tienden a confundir al órgano jurisdiccional, siembran dudas sobre los hechos, y entonces nos encontramos que hay que analizarlo, o que el juez tiene que analizarlo de otra forma, y estas son las cuestiones que comienzan a complicar la actividad jurisdiccional. Entonces, claramente podemos ver que existen los llamados casos fáciles y los llamados casos difíciles, ¿sí? Los casos fáciles son sencillos porque en principio no son nada menos ni nada más que una aplicación lógica. O sea, tenemos premisas normativas, premisa fáctica, y se arriba a una solución o a una conclusión, que es la decisión judicial o la sentencia. Bien, esto, muchos de los casos que están en tribunales, ¿sí?, de los casos que se judicializan, obedecen a esta forma. Entonces muchos dicen, bueno, ni siquiera se justificaría la presencia del órgano jurisdiccional porque con solo cargar datos en una computadora podríamos resolver estos casos, ¿sí? Y acá estamos hablando de esa cantidad de casos que tiene que ver con el cobro, por ejemplo, de una suma de dinero derivada de la ejecución de un cheque, ¿sí? O de un pagaré, que ahora se ven pocos los pagaré porque han sido reemplazados por otros títulos, pero digamos, con el solo hecho de que tenga una fecha vencida, de que esté firmado y de que la firma sea de quién es el deudor, no hay elementos de dudas acerca de la procedencia de ese título y que de quien está peticionando le corresponde ese dinero, ¿sí?, o esa suma que está reclamando. Lo mismo podría llegar a pasar con los contratos de ejecución de alquileres, cuando el inquilino no paga. O sea, está llena la justicia y el aparato jurisdiccional de casos de este tipo, que son los casos fáciles. Pero de la misma manera hay cantidades de otros casos que no se pueden resolver con la mera aplicación del pensamiento o del silogismo judicial, con la mera idea de cómo encajan las premisas normativas con las fácticas y se encuentra una solución. Entonces, estos son los llamados casos difíciles, los que no obedecen simplemente a la aplicación de la fórmula lógica, sino que se necesita de la interpretación del órgano jurisdiccional para poder dar una solución al caso concreto. Y acá para hacer un estudio un poco más serio acerca de los casos difíciles, recurrimos a la clasificación de Atienza, que es un jurisconsulto español, que nos habla acerca de los casos difíciles y nos hace una clasificación para que nosotros, todo esto que estamos diciendo, los podamos de alguna manera acomodar o hacerlos encajar en distintos tipos. Entonces, esto nos muestra que hay dudas y que hay incertidumbres que tienen que ver con la calificación del hecho, con la interpretación,
con la prueba y con la relevancia. ¿Sí? Son los 4 tipos de casos difíciles que Atienza resume, digamos, o nos presenta, en donde resume toda la actividad que lleva más allá de esta aplicación de esta aplicación lógica para poder decidir una cuestión, y necesita de toda una elaboración, de toda una interpretación para poder llegar a una solución. Entonces, tenemos estos casos o estos supuestos de relevancia, que son dentro de los casos difíciles, en los que se duda acerca de la norma que debe aplicarse, ¿sí? Se duda acerca de la norma que debe aplicarse. ¿Por qué se duda? Porque hay ciertos hechos que se dieron en el mundo fáctico que contraponen la existencia de 2 o más normas dentro del sistema o dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Tenemos hechos, y estos hechos podrían encajar en un tipo legal, pero también podrían encajar en cualquiera de otro tipo legal. Y acá, supongamos, tenemos, por ejemplo, un homicidio. Resulta ser que hay determinadas circunstancias o condiciones que se dieron en ese homicidio que hacen que el juez dude acerca de qué norma tiene que aplicar. Puede haber ocurrido que este homicidio se haya dado porque la muerte de la persona se haya producido como consecuencia de un golpe, ¿sí? Por un empujón, que le puede haber dado un individuo a otro, que haya dado su cabeza contra el cordón de la vereda y haya producido la muerte. Entonces, podemos estar hablando de que a lo mejor haya algún tipo de homicidio distinto, que no sea el homicidio simple, que puede ser, por ejemplo, el homicidio preterintencional, ¿sí? Puede ocurrir que se hayan dado determinadas características en la muerte en quien imparte la muerte a esa persona, que puede haber actuado por algún móvil emocional que haya impedido comprender la criminalidad del hecho, ¿sí? Que haya habido, por ejemplo, emoción violenta. Esto, fíjense ustedes que lo vemos cuando los medios nos reproducen determinados hechos judiciales, ¿sí? O por ahí cuando vemos películas y vemos series, y también en las defensas que muchas veces los abogados hacen acerca de sus clientes, y cuando se quiere correr el tipo legal. Entonces, cuando la duda llega al órgano jurisdiccional, cuando el juez duda sobre qué norma aplicar, estamos indudablemente en un caso difícil, en los casos difíciles de este tipo que Atienza los clasifica en los de relevancia, porque no sabe o no tiene certeza sobre qué norma aplicar, ¿sí? ¿Qué norma es la que aplica? ¿Aplica determinado artículo del Código Penal o aplica alguna otra norma que tiene algunos otros beneficios o agravantes, y en función de ello va a calificar el hecho de una manera u otra? Entonces, este tipo, ¿sí?, que es uno de los tipos que dan los casos difíciles, Atienza lo llama de relevancia. ¿Qué norma debe aplicarse a esa situación fáctica? ¿Qué norma debe aplicarse? Eso es lo que nos plantean los de relevancia. Acá el juez duda acerca de la norma que tiene que escoger. Y que no pensemos que esto no sucede, esto pasa continuamente en los casos difíciles. Y lo primero, que cuando llega un caso a la resolución del órgano, lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, lo veo y es esta la norma que debo aplicar. Cuando esa claridad no está, cuando esa duda tenemos, estamos ante la presencia de este tipo de sucesos. La cuestión de qué norma aplicar es la misma duda que también sembramos nosotros, los abogados, cuando tenemos nuestro caso en el estudio, cuando creemos que nuestro cliente debe ser asesorado y debe llevar la petición a los tribunales de acuerdo a una norma que nosotros consideramos que es la que se debe aplicar y en la cual creemos encaja el caso perfectamente.
Cuando de eso se da traslado a la otra parte, probablemente nos encontremos con que la otra parte invoque alguna otra norma que también sea parecida o sea similar, y con eso genere la duda, genere la incertidumbre en el órgano jurisdiccional al momento de resolverlo. Entonces, con esto quiero decirles, hay veces que también hay casos que parecen fáciles, pero luego a partir de las determinadas estrategias del quien lleva el caso y de la defensa, se pueden transformar tranquilamente en casos difíciles. Ahora bien, cuando la duda está en la forma en que debe entenderse la norma que se aplica, o sea que ya no, cuando la duda el órgano jurisdiccional o el operador de derecho la tiene no ya en qué norma aplicar, sino en cómo debe interpretar, eligió la norma, pero cómo debe interpretar esa norma a la aplicación del caso específico. Entonces aquí se da otro de los supuestos que son, para los casos difíciles, que ya no va a ser de relevancia, sino que va a ser de interpretación, porque la duda está en ver qué condiciones de esa norma que escogió para la resolución del caso son las que sustentan el caso. ¿Cuáles son las condiciones que sustentan y que dan claridad para que esa norma se aplique y que no quepan dudas de que es esa la norma que debe elegirse? O sea, tenemos las de relevancia si tenemos dudas acerca de un paquete de normas, pero la de interpretación es cuando la duda está en cómo se aplica esa norma que se escogió o esa norma que elegimos, ¿sí? Entonces, esa misma norma, sabemos que es un homicidio, bien, ahora, ¿en qué condiciones, cuáles son las circunstancias fácticas que se dio para que esta norma que caratula el homicidio se aplique? Entonces, aquí aparecen las cuestiones de interpretación y todos los parámetros que nosotros ya vimos, ¿sí? Los tipos de interpretación, los métodos, todo lo que ya vimos que debe aplicarse para la interpretación de esa norma, de esa forma en concordancia con los hechos, que no es ni más ni menos que la realidad fáctica que se da en un determinado supuesto. A pesar de que a veces esto suele estar claro y el juez puede dilucidar la norma, no tiene dudas de interpretación de la norma, sí aparecen las dudas en la parte de los hechos, en la parte de las pruebas. Entonces, aquí aparece otro de los supuestos de los que nos habla Piensa, que son los que él llama de prueba, ¿sí? Y los de prueba se remiten y únicamente a los hechos, ¿sí? Por eso habla de lo que es lo fáctico. Entonces, en los de prueba, lo que puede hacer que confunda, digamos, y que transforme el caso en un hecho difícil, es que esas circunstancias fácticas no estén del todo claras. ¿Qué quiero decir con esto? No está del todo claro la hora, no está del todo claro la fecha, no está del todo claro si hubo un partícipe, si hubo varios partícipes, si hubo cómplices, ¿sí? Todas estas circunstancias, que son las circunstancias de hechos, hacen a lo que es la prueba. Cuando la duda se genera sobre los hechos, sobre todas estas circunstancias fácticas, entonces el caso se transforma también en un caso difícil, ¿sí? Esto es para que nosotros veamos la variedad con la que aparecen y se complican los casos que nos llegan, ¿sí? A nosotros o finalmente al juez quien tiene que tomar la decisión. Nosotros porque cuando nos cae un caso al estudio, indudablemente tenemos que encuadrarlo en un tipo legal, encuadrar la interpretación y plantear los hechos que nosotros damos como hechos ciertos. Ahora, estos mismos paquetes de leyes, de interpretación, de hechos, vamos a tener otra parte en paralelo, que es la parte contraria, la demandada o la otra parte dentro de un proceso, que quizá va a tener una versión distinta de los hechos, porque no nos olvidemos que los hechos además llevan cierta carga subjetiva de quien los relata, de quien los plantea, de quien los pone sobre el escritorio del juez, y que muchas veces en el afán también de la defensa desarrollamos
ciertas intersubjetividades que hace que se confundan. Pero la realidad es que esos hechos, esa realidad fáctica, puede estar con una versión diferente a la que hemos presentado, y estas versiones diferentes traen oscuridad a la hora que el magistrado tiene que resolver y tiene que dictar una sentencia o una decisión judicial en un caso preciso y en un caso determinado. Entonces, estas dudas que se generan a través o a partir de la realidad fáctica en cada caso particular, no es ni más ni menos que otro de los casos que hace que ese caso se transforme en un caso difícil. Y por último, Atienza también nos habla de los de calificación. Y esto es un poquito lo que decíamos al principio, los de calificación es cómo esa situación fáctica debe calificarse, a qué tipo legal responde. O sea, cuando hablábamos de los de relevancia, hablábamos de que teníamos duda acerca de qué norma aplicarse. Pero cuando hablamos de calificar, estamos hablando de que si bien no tenemos duda sobre la norma a aplicarse, sí tenemos duda a qué tipo legal corresponde, ¿sí? ¿Corresponde a un homicidio? Bien, pero si corresponde a un homicidio, ¿cómo lo calificamos? ¿Como homicidio simple, homicidio agravado, homicidio preterintencional, homicidio culposo? Entonces, esto no es ni más ni menos que la calificación del hecho. El tema de la calificación también trae oscuridad si no está claro a la hora de tomar la determinación, porque precisamente en función de cómo se califique ese hecho va a ser el resultado y va a ser la condena o la resolución que se tenga en ese caso en específico. Entonces, todas estas cuestiones son las que, en definitiva, los jueces deciden cuando toman la resolución individual, que no es ni más ni menos que la sentencia judicial. Y que aquí es importante que nosotros sepamos que esto no queda librado al criterio del órgano jurisdiccional de acuerdo a su subjetividad, sino que esto tiene que estar fundado, tiene que estar justificado de acuerdo a determinadas consecuencias y a determinadas instancias que se van dando a lo largo del proceso. Ustedes vieron, quiero creer que esto por ahí quedó claro ya en la clase pasada, que también el juez, a medida que avanza en la resolución o en la toma de conocimiento de un determinado caso, avanza por lo que era la justificación externa y la justificación interna. ¿Recuerdan algo de esto? ¿Sí? Recuerdan que hay cada caso, esto es resumiendo, digamos, y de alguna manera viendo la visión global de la unidad, ¿no? ¿Cómo se llega a tomar la decisión judicial? Y bueno, la decisión judicial se toma gracias a que se analizan las condiciones externas, que es esto, qué norma, qué circunstancias, y en función a esas normas, cómo se fueron dando todos esos tipos. Fíjense que tienen subido al campus una sentencia, ¿no? No sé si pudieron leerla, pero si no, traten de leerla y analizar esto que estamos conversando, porque ustedes van a ver reflejado ahí esto de la justificación externa y la justificación interna, que lo volvemos a retomar para poder hablar de casos difíciles o de casos fáciles, porque indudablemente el proceso interior, el proceso intelectual es el mismo. La justificación externa, que no es ni más ni menos que es la elaboración por parte del juez de que en ese caso que tiene en su despacho y el cual tiene que resolver, encontrar esos elementos normativos que hacen que pueda seguir adelante con el desarrollo de la investigación para poder luego llegar a una conclusión. Ahora bien, la justificación externa comprende toda la normativa, y acá entonces seguramente va a empezar a citar y traer la cantidad de normativas que pueda aplicar al caso, después verá cómo ajusta, cuál elimina y cuál deja. Y además de ese conjunto normativo,
hay un conjunto fáctico que son los hechos, es el análisis de cuándo sucedió, en qué momento, en qué hora, con qué armas, con qué elementos. Esto es la justificación externa. Cuando todos estos elementos bajan al caso concreto, ¿sí? Y entonces el juez comienza a analizar de qué manera esa norma de tipo general, con esas circunstancias y con esos hechos, aplican a este caso individual y empieza a elaborar su conclusión, entonces comienza a desarrollar su justificación interna, ¿sí? La justificación interna que no es ni más ni menos que esta cantidad de elementos objetivos traídos al caso particular para llegar a una conclusión que es la sentencia judicial o la decisión judicial, como la quieran llamar. ¿Sí? Esto es importante y a veces por ahí es tan sencillo, pero lo perdemos de vista. Cuando hablamos de decisión judicial, hablamos de sentencia judicial. En el paquete normativo son las normas individuales. ¿Sí? Esto es, cuando veíamos orden jurídico o sistema jurídico y veíamos la pirámide de Kelsen, cómo nos representaba el sistema jurídico, y hablábamos de cierta jerarquía normativa, explicábamos las normas judiciales desde las de menor jerarquía a las de mayor jerarquía. Entonces, tenemos en la base de esa pirámide las normas individuales, que son las sentencias judiciales, que son las decisiones judiciales. ¿Sí? Por encima tenemos las normas provinciales, por encima las normas nacionales y por encima y en el vértice como primer norma positiva la Constitución Nacional. Me parece que es importante que no perdamos de vista este aspecto, ¿sí? Y que podamos relacionar esto con sistema jurídico, porque lo que estamos tratando de explicar en esta unidad de decisión judicial es cómo se logra llegar a la creación de la base de la pirámide. Fíjense que lo que estamos diciendo es, el juez, para tomar la decisión, tuvo que acudir a todos esos antecedentes que hay dentro de la pirámide y ver de qué manera va a justificar la decisión con ese paquete normativo que existe a nivel provincial, a nivel nacional y finalmente la Constitución Nacional que va a ser lo que lo avale, ¿sí? O sea, no significa que el juez al justificar, al llegar a la conclusión y justificar, va a hacer todas las citas hasta la Constitución Nacional. Puede hacerlo o no, pero sí va a respetar esta jerarquía normativa porque sabe que si va a fundarla en una ley de tipo provincial, esa ley de tipo provincial responde a su vez dentro del sistema a otra ley de tipo nacional y a su vez esa responde a la Constitución Nacional y aún en el caso que tenga que citar tratados internacionales o tratados con leyes extranjeras, recurrirá también a este esquema de jerarquía normativa que es lo que le da toda esta justificación externa que hablábamos y que en definitiva es cuanto más se necesita en los casos difíciles. Porque en los casos fáciles, como les decía al principio, con el solo hecho de aplicar el silogismo lógico de que dado esta deuda que debe ser pagada en tiempo y forma, debe condenarse a fulanito a pagar esta suma de dinero. Punto. Ahora, cuando esto no es tan sencillo, cuando esto no aparece planteado de esta forma, hay que acudir entonces al análisis minucioso o de la norma, o de los hechos, ¿sí? O de la forma en que esa norma se da, o de la manera en cómo calificamos esos hechos, según Atienza, con estos 4 supuestos es suficiente, porque acá podemos encuadrar todos los aspectos de los casos difíciles, y entonces podemos llegar a tomar la conclusión, o el órgano, mejor dicho, el juez, toma la conclusión y llega a la decisión judicial que no es ni más ni menos que la sentencia. ¿Qué preguntas se les ocurre así, corto el monólogo? ¿Qué quieren preguntar o qué dudas pueden llegar a tener con relación a esto? A esto o que se les cruce con alguno de los otros temas que pudimos ver, porque fíjense que ustedes para poder hablar y para poder realizar esto van a tener que tener en claro todas estas cuestiones de normas, sistemas.
Bueno, me alegro que no tengan demasiadas dudas. En realidad es un tema fácil, pero bueno, por ahí cuesta encontrarle la vuelta cuando nos perdemos en las partes teóricas, digamos, y en el desarrollo de tanta teoría, que por ahí hace que perdamos de vista esta estructura que es tan sencilla. Fíjense que aparece esto también presentado como, o que muchos lo llaman el silogismo judicial, ¿sí? Porque el silogismo responde a estos parámetros de encontrar la premisa normativa, la premisa fáctica y la conclusión. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la decisión judicial, todo gira en torno a estas cuestiones, que parecen tan sencillas y sin embargo complican tanto, ¿sí? Las oficinas de los jueces, porque estas premisas que parecieran desde acá, desde lo teórico, que no tendría por qué traer dudas o confusiones, hacen de que determinados casos cueste encontrar la solución y que por eso se den o se dicten sentencias que luego son recurridas y demás. Aquí aparece también un tema importante que vimos en sistemas jurídicos y que aparece en esto de lo que Achurrón y Bulligin nos hablaban de los defectos de los sistemas jurídicos. ¿Recuerdan ustedes? Y si no lo recuerdan, se los recuerdo, que los sistemas jurídicos pueden responder a determinados ideales que de alguna manera hacen a la perfección. Y eso, ¿qué es lo que se aspira? Digamos, la aspiración de cada Estado es poder tener un orden jurídico que responda a su completitud, a su coherencia y a su independencia. ¿Qué es esto? La completitud que no tenga lagunas, la coherencia que no tenga contradicciones y la independencia que no tenga redundancias. Ahora, nada más oportuno que cuando estamos analizando la cuestión de la decisión judicial, recordar estos ideales de los sistemas jurídicos, porque si los sistemas jurídicos o los ordenamientos jurídicos respondieran a estos ideales, no nos encontraríamos con los problemas de interpretación que estamos dando cuenta que se encuentra el juez a la hora de resolver determinadas cuestiones y que Atienza nos desarrolla, ¿sí?, todo un tema sobre cuáles son esos problemas de casos difíciles o a qué obedecen. Si esto se hubiera o se pudiera resolver desde la idealización del sistema jurídico o del orden jurídico, nos encontraríamos con ordenamientos jurídicos que no tienen lagunas, ¿sí? O sea que todos los casos estarían con una solución dentro del sistema jurídico, no habría lagunas. Si no habría lagunas, tendríamos un sistema completo. Entonces el juez nunca encontraría la ausencia normativa para poder resolver una determinada cuestión y poder arribar a una solución. Si fuera coherente el orden jurídico, no tendría normas de tipo contradictorias, ¿sí? O fíjense que a veces las contradicciones se dan dentro del mismo ámbito, ¿sí? Hay normas, dos o más normas, que legislan acerca de mismas o situaciones parecidas, y que algunas dan soluciones para ese caso de una forma, y podemos encontrar dentro del orden o dentro del sistema jurídico enunciados normativos que se contradigan y que contradigan la solución anterior, porque ha sido posterior en el tiempo, porque ha acudido a la contemplación de algún otro elemento o algún otro elemento de tipo fáctico que quizás no se contempló en el primer enunciado. Entonces, esto genera inconsistencia dentro del orden normativo, dentro del sistema jurídico. Que aparezcan contradicciones en las normas hace que falte coherencia y hace que el juez, al momento de tomar la decisión judicial, al momento de dictar sentencia, dude sobre qué norma escoger para poder resolver determinada cuestión. Es tan grave o igual de grave
la existencia de normas similares, ¿sí? La existencia de normas redundantes dentro del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque que haya normas similares no significa que haya soluciones encontradas, pero sí genera la misma duda en el juez o en el órgano jurisdiccional al momento de resolver. Porque al momento de escoger, ¿cuál escoge? La que establece para un mismo delito 6 años de prisión o la que establece para el mismo delito 8 años de prisión, marcado en un campo muy hipotético, ¿sí? y muy evidente para que entendamos los problemas de inconsistencia de los sistemas jurídicos, cómo entorpecen la interpretación del órgano jurisdiccional. Entonces, la gravedad de las redundancias es tan grave como la de las contradicciones, porque esto implica que en el mismo ordenamiento jurídico, en el mismo sistema jurídico, coexisten dos o más normas con soluciones que no son idénticas. Y entonces esto trae igualmente dudas e incertidumbres al momento de resolver la cuestión, que es lo que en definitiva los jueces tienen que eliminar para poder llevar adelante estos hechos y poder tomar esta decisión judicial. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos allá en la unidad del sistema jurídico, desde la teoría y desde la optimización de los sistemas jurídicos, y por ahí no tomamos dimensión a qué apuntaban estos de los ideales o estos de los defectos de los sistemas jurídicos, es hora de recrearlos aquí ahora que estamos analizando el desarrollo de la sentencia judicial o de la decisión judicial, porque es precisamente donde hace que el sistema colapse, que entre en crisis y que haya dudas acerca de esa decisión o de esa resolución. Para los que pudieron leer la sentencia que está en el campus, ¿sí? Que pudieran encontrar fácilmente el conjunto de circunstancias fácticas, pudieran asociarlo fácilmente, alguien que se anime a decirlo. ¿Pudieron darse cuenta cuando hablamos o cuando se habla de las circunstancias o las premisas fácticas, a qué se hace lugar, a qué apuntamos? ¿O no lo leyeron directamente? No, díganmelo con confianza, porque la idea es que puedan sacar la conclusión, digamos, de que si esto se entiende. Bueno, quiero entender que lo entendieron, ¿sí? Que todas estas cuestiones de lo fáctico lo pudieron relacionar fácilmente con fechas, con horarios, con armas, digamos, circunstancias de tiempo y lugar. Pregunto esto porque no sé si hicimos este año algún práctico que tenga que ver con eso en alguno de los otros anteriores, pero muchas veces cuando lo vemos escrito en un párrafo nos encontramos con la duda y dudamos. Estas cuestiones que en definitiva son sencillas, porque fíjense que lo fáctico tiene que ver con las circunstancias personales, ¿sí? Con todos los hechos, los actores, los tiempos, los lugares, ¿sí? En Mar del Plata, en Buenos Aires, en la plaza, en el hotel, en el aula, ¿sí? Siendo tal día, 12 de noviembre, 15 de diciembre, a las 20 horas, a las 23 horas, un sujeto en compañía de otros dos sujetos más, ¿sí? Que portaba un arma tipo revólver, calibre, bla, 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 bla. Esto es premisa fáctica, ¿sí? Esto es premisa fáctica. Todos los hechos. Ahora bien, las normativas es, bien, tenemos esto, y esto en qué normas, ¿sí? ¿Qué normas pueden llegar a estar violentando y qué normas, si se acontece un hecho de que con este conjunto de circunstancias fácticas muere una persona, por ejemplo? Entonces, ¿qué tenemos? Un homicidio simple, un homicidio preterintencional, artículo 79 del Código Penal, artículo 86 si fuera otro del tipo culposo. Bueno,
de acuerdo al tipo o a la calificación, la forma en que vamos a ir calificando y vamos a poder advertir y eligiendo o seleccionando las premisas de tipo legal o la premisa de tipo normativo. Lo importante es que ustedes tengan en el desarrollo de toda esta unidad todo este esquema de premisa normativa, premisa fáctica, conclusión. Ese es el esquema que responde al silogismo que en definitiva es lo que el razonamiento interno que toma el órgano jurisdiccional para poder tomar una decisión judicial. Y esto que aparece de una forma tan sencilla, ¿sí?, puede complicarse porque estas circunstancias que nosotros las recreamos de una manera muy ejemplificativa, sin embargo, no pueden presentarse o no siempre se presentan de una manera tan clara. Cuando esto acontece, entonces sabemos que tenemos que distinguir casos fáciles, casos difíciles, ¿sí? Los que fácilmente responden a esta premisa y no necesitan demasiada evaluación ni demasiado mérito para poder llevarlo adelante, son casos fáciles. Cuando comenzamos a analizar y a estudiar en forma minuciosa acerca de cómo calificamos, qué norma aplicamos, cómo se interpreta, cuáles son esas circunstancias de hecho y de lugar, entonces es aquí precisamente donde aparecen los casos difíciles, los que llegan en su gran medida a los despachos de los jueces y los que llevan mucha tarea de elaboración para poder encontrar una solución a este caso que ha venido y está sobre el escritorio, digamos. Esto no se da en forma sola y aislada, sino que se da con todo lo que ya sabemos acerca de la interpretación, de la forma de interpretar, de los métodos, porque precisamente los tipos de interpretación que hay acerca de esto, ¿sí?, y los criterios de interpretación son los que el juez, que nosotros lo vimos en una primera parte como un cuadro, digamos, teórico, bueno, es lo que ahora, desde donde se tiene que tomar el juez precisamente para poder resolver ese caso y para poder llegar a dar una conclusión a este tema. ¿Se acuerdan los tipos de interpretación? ¿Se acuerdan los tipos de interpretación que teníamos o que veíamos? ¿Se acuerdan que podemos hablar de interpretación auténtica, de interpretación doctrinal, de interpretación judicial? ¿Sí? Y que a su vez, que la auténtica es la misma que provoca el mismo autor de la norma, digamos, ¿sí? O sea, desde el poder legislativo, ¿sí?, de quien de alguna manera proponen y tratan la norma. La doctrinal, que es en definitiva la interpretación que realizan los juristas, no es ni más ni menos que lo que encontramos en los libros, ¿sí? La interpretación que hacen los juristas acerca de las normas, todo lo que nos escriben, todo lo que nos dicen, bueno, esto es interpretación doctrinal. Y por último, la interpretación judicial, de la que estamos propiamente hablando, que es la que realiza el órgano jurisdiccional, los jueces, cuando tiene que resolver una cuestión. ¿Cómo interpreta? ¿Qué conclusión llega? Y esa conclusión finalmente, que es la sentencia judicial, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos tipos de interpretación, hoy lo que hacemos en esta unidad de decisión es abocarnos pura y exclusivamente a la interpretación de tipo judicial, que es una de las otras interpretaciones que hemos visto. Y claro que también hay distintos métodos o determinados cánones o criterios de interpretación, como los quieran llamar, y en función de ello es cuál elige el juez en este caso para poder resolver o para poder interpretar. Y entonces ahí ustedes habrán visto que tenemos la interpretación gramatical, la literal, la histórica, la teleológica, ¿sí? Entonces el juez elegirá cuál de esas interpretaciones les sirve como herramienta, pudiendo utilizar una o dos, porque en muchas de las sentencias judiciales que por ahí tienen para leer, podrán ver que no necesariamente se respeta siempre una única forma o un único criterio. Puede que en un mismo caso se apliquen distintos criterios de interpretación, ¿sí?, en un mismo caso y para las distintas circunstancias que pueden aparecer. O sea que pueden conjugarse tranquilamente
2 o más criterios de interpretación. No necesariamente tengo que estar ligada o el juez tiene que estar ligado a un criterio para poder seguir desarrollando e interpretando todas estas cuestiones. La importancia de rever esto y la importancia de rever la jerarquía normativa dentro del orden jurídico es lo que los va a ayudar para que se pueda entender todo esto que estamos hablando y todo esto que estamos desarrollando. No perder de vista esto de la existencia escalonada, digamos, desde abajo hacia arriba, o qué es la manera en que se da la jerarquía normativa, el respeto hacia las normas, porque esto nos pone de relieve la forma en que debe respetarse la cadena normativa, la forma en que la jerarquía de normas está puesto dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que el juez que resuelve y que toma una conclusión en un caso particular no hace ni más ni menos que respetar el resto de las normas que aparecen en el orden jurídico o en el aparato jurisdiccional. Esto es importante que lo veamos con esta visión global, precisamente para que no entender que esto de la decisión judicial es un hecho aislado. No, esto es un hecho en todo el contexto del orden jurídico que sí merece que a esta altura, finalizando ya la cursada, estemos en condiciones de abocarnos pura y exclusivamente al análisis minucioso de una de las normas del sistema, que es la de característica y jerarquía inferior, pero es la más importante como acto de decisión del órgano jurisdiccional, que no es ni más ni menos que los órganos, y en este caso la justicia, el órgano jurisdiccional, los jueces. Cuando hablamos de jueces, hablamos no solamente de jueces como un órgano jurisdiccional de tipo individual, sino también hablamos de tribunales, ¿sí? Los tribunales que están conformados por 3 jueces, de cámaras, ¿sí? Que son el órgano jurisdiccional superior, que en todo caso revisa una sentencia que viene de un órgano inferior, la Corte, ¿sí? O la Suprema Corte, en el orden de todos los órganos que pueden llegar a intervenir en la resolución de un caso. Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, yo no tengo más nada para agregarles, sí pedirles que revean que hay un PowerPoint que está completo y está, creo que bastante bien explicado acerca de toda esta primera parte de decisión judicial, de todo esto que estuvimos conversando, de justificación externa, justificación interna, conclusión, que agreguen esto de los casos difíciles, que agreguen estos criterios de Atienza, que es lo único que por ahí quedó fuera del PowerPoint, y que es lo que tenemos que agregar, porque fíjense que es el único jurista que nos desarrolla estos problemas de los casos difíciles de esta manera, ¿sí? Clasificándolos de esta forma, donde podemos advertir todos estos aspectos, todos estos perfiles que de alguna manera complican la actividad jurisdiccional. Que esto lo vean, lo analicen y lo estudien en este contexto general del sistema jurídico también, porque no lo podemos ver como algo aislado. Esto nos da un panorama distinto de saber que estamos hablando de una de las normas del sistema jurídico. Entonces es importante que no perdamos de vista esta imagen de la pirámide, esta imagen de la jerarquía normativa, y estas ideas de los ideales de los sistemas jurídicos, ¿sí? De la importancia de por qué algunos juristas durante mucho tiempo se empeñaron en decir o en de alguna manera expresar y sostener que los sistemas jurídicos debían responder a esos ideales y que no había forma de que esos sistemas jurídicos no respondieran. Esto es a partir de un movimiento del pensamiento contemporáneo como Archurón y Bulliggin, que empiezan a admitir las deficiencias del sistema jurídico y del orden jurídico y apuntan a que la tarea del científico de la ciencia del derecho de alguna manera se haga cargo de estos defectos. Entonces, el juez, al momento de resolver, pueda hacerlo acudiendo a lo que la doctrina ya ha dicho o ya ha escrito sobre estos defectos.
¿sí? Esto es para que, digamos, el juez o el órgano jurisdiccional no se encuentre tan solo a la hora de ver y de advertir que existen estas oscuridades en el caso y que no tenga solamente la ley para resolver, sino también que acuda a la doctrina. Entonces, juristas como Cholón y Bulligin son de estos que sostienen que la tarea del jurista es precisamente escribir y encontrar soluciones acerca de todas estas inconsistencias, incompletitudes, redundancias, para que a la hora que el juez tenga que tomar esta decisión judicial, recurra a esa doctrina y el camino ya sea el que esté indicado por los estudiosos en sus libros, en sus tratados, en sus presentaciones, etcétera, etcétera. Que esto sirva como herramienta a los jueces para ayudarlos a tomar la decisión judicial y la determinación judicial. Entonces, ¿para qué traigo esto? Precisamente para que lo podamos ver como todo una completitud, ¿sí? Toda una completitud. La importancia de tratar los defectos y los ideales es precisamente por este tema. Es para que cuando se llegue a la sentencia judicial, el juez pueda resolver y tenga la mayor cantidad de herramientas para poder encontrar la solución en función a todo lo que aparece dentro del orden y del sistema normativo. Bueno, la idea entonces es que ustedes repasen, estudien toda esta unidad de interpretación y de decisión y que el próximo martes vamos a tener este trabajo evaluativo en forma oral a partir de las 15 horas. La vamos a hacer así en grupitos de 2 o 3 como hicimos el anterior, y si Rodrigo lo puede hacer nos dividirá en salas para que lo hagamos con la misma ID y la misma contraseña que estuvimos utilizando durante todo el cuatrimestre, y no tengamos dudas acerca de eso. Y luego sí, trabajen en dudas de toda la unidad, porque el jueves vamos a estar sobre las dudas puntuales, haciendo una clase de repaso. También probablemente lo que hagamos después del martes es, si algunos trabajos han estado muy bien y los orales también han estado muy bien, probablemente algunos hasta queden relevados, digamos, de dar el coloquio final y que sea una mera formalidad. Eso también lo hicimos el cuatrimestre pasado, creo que lo vamos a volver a hacer ahora, así que por eso la importancia de que si les va bien, con más razón, si les ha ido bien en todos los trabajos y tienen un buen trabajo oral, por ahí podamos directamente relevar algunos del coloquio del 9. Así que eso también lo vamos a ir decidiendo en los grupos chicos en la próxima semana. Y cualquier duda que tengan y que quieran, manéjense con el campus, que hay bastante material de este tema, pero bueno, puede que todavía aparezca alguna duda, alguna incertidumbre. Si quieren todavía preguntar, aprovechen que estamos todavía para eso. Bueno, y insisto, traten de presentarse, presentarse, porque si tienen que rendir el coloquio, es una antesala, ¿sí? Es una antesala, donde uno ya viene una vez y es con un temario más chico, es más cómodo y demás. Y si no lo hacen, además generan una falta de nota, digamos, un trabajo evaluativo que no tiene sentido si es que han estado leyendo y trabajando el tema. Así que, bueno, si no tenemos más nada, entonces nos vemos la próxima semana, el próximo martes, y Rodrigo, te vamos a estar pasando cada una el listado entonces de cada subgrupo, así tenemos esto armado para el martes, ¿te parece? Perfecto, sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, listo entonces, muchas gracias, nos vemos y nos vemos el martes. Bueno, Rodrigo, Chao, gracias. profe, gracias. Gracias, adiós, nos vemos.